Muy buenas noches a todos. Bienvenidos de nuevo a su programa católico de todos los jueves, Escuela de Liderazgo Santa María. Le damos las gracias a la señora Blanca y a Elena por haber acompañándonos hoy en el rezo del Santo Rosario. Hoy, esta noche, como siempre, nos está acompañándonos desde Lehigh Acres, Florida, Elizabeth Osorio. Elizabeth, bienvenida. Gracias, Iván. Buenas noches. Aquí estamos una semana más, gracias a Dios. Y les recuerdo a la audiencia que pues hoy va a ser un programa pues muy interesante. Si quieren aportar algo o tienen preguntas o tienen algún anuncio, pueden llamarnos al 347-857-3183 o pueden ir a Facebook buscando Escuela de Liderazgo Santa María y darle like para que también nos puedan escuchar y ver más noticias sobre la Escuela de Liderazgo, y en Twitter como @VirgenMariaJosé, o igual también pueden visitar la página de stabathmatter.net y ahí también están los programas anteriores que quedan grabados y los pueden escuchar. Pero no olviden el teléfono nuevamente para que llamen, para que puedan escuchar, y si quieren participar en el programa solo presionan el 1 y marcan 347-857-3183. Iván. Bien, y como siempre tenemos un programa muy interesante. Hoy estaremos comentando la vida y obra de un gran santo. Es San Atanasio de Alejandría. Y tendremos a 3 invitados que nos hablarán de él. Y también vamos a dar paso al segmento que, como cada 2 semanas, tenemos grabado por parte del padre Javier Carralón desde El Salvador. Esta vez nos ha preparado una reflexión de la solemnidad que celebramos el domingo pasado de Corpus Christi. Así que si alguien, como Elizabeth acaba de dar el número, quiere comentar cómo ha vivido esta solemnidad, pues después de la charla, por favor, a llamar al 347-857-3183. Adelante, vamos a escuchar al padre Javier Carralón. Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a una nueva edición de este espacio de nuestro programa de radio en el que compartimos juntos nuestra fe. Hoy me gustaría que reflexionásemos juntos sobre la fiesta que ha celebrado la Iglesia el pasado domingo, la gran solemnidad del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el Corpus Christi. Esta fiesta preciosa del sacramento del amor, del sacramento de la Eucaristía, nos lleva a admirar el gran amor que el Señor nos ha tenido al quedarse con nosotros para siempre encerrado en la hostia santa. Tendríamos que empezar analizando un poco la historia de esta gran fiesta. Nace esta fiesta a fines del siglo XIII en Bélgica, gracias a un movimiento eucarístico cuyo centro fue la abadía de Cornillón, fundada en 1124 por el obispo Albero de Lieja. Este movimiento dio origen a varias costumbres eucarísticas, como por ejemplo la exposición del Santísimo con la bendición del Santísimo Sacramento, el uso de las campanillas durante la elevación en la misa y la fiesta del Corpus Christi. La elegida por Dios para ser la iniciadora de esta devoción fue Santa Juliana de Montcornillon, que nace en Bélgica en 1193. Esta joven santa tuvo una gran veneración siempre al Santísimo Sacramento y anhelaba que se tuviera una fiesta especial en honor de la Eucaristía. Este deseo lo va sintiendo ella en los comienzos de su vida religiosa y se va haciendo cada vez más grande según el paso del tiempo. Finalmente, hay un momento en su vida en el que ese deseo se hace muy fuerte al regalarle al Señor una visión en la que ve ella a la Iglesia bajo la apariencia de una gran luna llena, pero con una mancha negra. Ella entendió que el Señor le quería decir que esa mancha era la ausencia de la solemnidad de una fiesta que celebrase la Eucaristía. Esta joven religiosa anunció entonces estos deseos y estas inquietudes que ella sentía a su sacerdote de confianza, Monseñor Roberto de Toret, entonces obispo de Lieja, y también a algunos otros eclesiásticos. Y más tarde,
La petición o la inquietud llegó a oídos del Papa Urbano IV. Por entonces el Papa Urbano IV decidió ser más bien prudente, como siempre hace la Iglesia y como debe hacer. El caso es que el Papa tenía entonces la corte en Orvieto, un poco al norte de Roma, y muy cerca de esa localidad se encontraba la ciudad de Bolsena. Y allí ocurrió un milagro, justamente en este tiempo, en el año 1263-1264, sucede un milagro eucarístico. Un sacerdote estaba celebrando la Santa Misa y era un sacerdote que tenía pues, algunas dudas de que la consagración fuera algo real, que realmente Jesucristo estuviese presente en la Eucaristía. Pues bien, este sacerdote, en el momento de partir la Sagrada Forma, en esa misa que celebraba, vio salir de ella gotas de sangre, de las que se fue empapando enseguida el corporal que estaba sobre el altar. Este gran milagro se empezó a extender, su propagación, su conocimiento, y evidentemente llegó a oídos del Papa, que fue efectivamente y comprobó que había sido un verdadero milagro eucarístico y que realmente era sangre real, la que empapaba esos corporales. Esto fue lo que movió principalmente al Santo Padre, quizá como a decidirse finalmente por establecer la fiesta de Corpus Christi. Ese mismo año, por medio de una bula, el Santo Padre fija para el jueves después de la octava de Pentecostés la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, un día especial en el que la Iglesia celebre el milagro de amor tan infinito que el Señor hace cada día en el sacramento de la Eucaristía. Finalmente, la muerte del Papa Urbano IV, un poco después de la publicación del decreto, obstaculizó que se difundiera la fiesta, pero su sucesor, Clemente V, tomó el asunto en sus manos y poco a poco fue extendiéndose con fuerza esta fiesta del Corpus Christi. Un poco más adelante, el Concilio de Trento declara que muy piadosa y religiosamente fue introducida en la Iglesia de Dios la costumbre de que todos los años, determinado día festivo, se celebre este excelso y venerable sacramento con singular veneración y solemnidad, y reverente y honoríficamente sea llevado en procesión por las calles y lugares públicos. En esto los cristianos atestiguan su gratitud y recuerdo por tan inefable y verdaderamente divino beneficio, por el que se hace nuevamente presente la victoria y el triunfo de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Desde entonces ha quedado en la Iglesia esta preciosa fiesta y esta veneración en la que, pues por la gracia de Dios, los cristianos católicos caminan muchas veces en procesión por las calles de las ciudades llevando el sacramento del altar, entre cantos, entre oraciones, como signo del amor tan grande que le debemos a nuestro Señor. ¿Y en qué celebramos en el Corpus Christi? Pues celebramos el sacramento del amor, el sacramento por el cual el Señor se ha quedado presente, real, en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía, ese trocito de pan que guardamos y custodiamos en nuestros sagrarios. El Señor estableció desde aquella última cena con los discípulos antes de su pasión este sacramento tan precioso. Dice Juan en su capítulo 13, el evangelista: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Esta es, en definitiva, la esencia del sacramento de la Eucaristía, el amor hasta el extremo, encerrado en un trocito de pan. El Señor, que había amado a los suyos, los amó hasta el extremo y quiso amarnos a nosotros también, a los que 2000 años más tarde íbamos a creer en Él, e íbamos a necesitar su fuerza y su poder. Jesucristo se ha encerrado con amor y ha querido esperarnos. Este es el milagro tan grande que el Señor hace. Los que tuvieron la dicha de vivir con Jesucristo, de experimentar su presencia real, física, humana, de poder experimentar pues, un abrazo del Señor o el toque de sus manos que les curaba los ojos, los oídos, pues uno piensa que qué gran suerte la que tuvieron aquellos, ¿verdad? ¿Y por qué yo no tengo acceso a esa bendición de poder tocar al Señor físicamente y de que Él con su poder
me pueda sanar. Pues para eso el Señor, entre otras cosas, instituyó este sacramento, para poder tocarme a mí por dentro, para poder entrar en mi corazón, en mi cuerpo, y que yo pueda sentir también su presencia salvadora, físicamente incluso. Al Señor no le ha importado la soledad, porque si uno considera cuánta soledad pasa el Señor en el sagrario, pues es impresionante. Al Señor no le ha importado pasar tanta soledad y esperar tanto tiempo para encontrarse conmigo. Al Señor no le ha importado estar expuesto a profanaciones, por ejemplo, a insultos, a indiferencias, con tal de que yo, un día, su hijo, me acerque un día a él, le visite en el sagrario, le adore en la Eucaristía y le reciba en la comunión. El Señor soñó con ese día en el que pudiera estar dentro de mí también y que yo pudiera experimentar su presencia. Es una presencia real, la presencia más fuerte del que dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y tenemos que, cada vez, los cristianos católicos, profundizar más en la conciencia de que no es pan, es el cuerpo de Cristo. Es el verdadero cuerpo de Cristo, vivo, resucitado, glorioso, ¿sí? En el que se encierra pues toda la pasión, toda la muerte, toda la resurrección y toda la glorificación del Señor. Y ese es el alimento que se nos da para nuestra alma, para el bien de nuestra alma. Para que tomemos conciencia de que realmente no es pan, sino que es el cuerpo de Cristo. Viene bien recordar algún otro milagro eucarístico, por ejemplo, ya quizá lo conocemos, el milagro del Anciano, un pequeño pueblo de Italia. En este pueblo italiano, en el año 700, alrededor del año 700, pues había un monje de la orden de San Basilio, que era sabio en las cosas del mundo, pero no en las cosas de la fe, y pasaba un tiempo de prueba contra la fe. Dudaba este monje de la presencia real de nuestro Señor Jesús en la Eucaristía. Él oraba constantemente para librarse de esas dudas, por miedo a perder su vocación, y sufría día tras día esa duda. ¿Estará Jesús realmente y substancialmente presente en la Eucaristía? Bien, también estaba influido el pobre por ideas y herejías que se extendían en ese tiempo, en esos lugares, y que le aumentaban esas dudas que tenía. El caso es que él notaba esa dificultad y la celebración de la Santa Misa se le convertía ya en una rutina y su vocación pues en algo vacío. El caso es que, fruto de esa oración y por un gesto increíble de la misericordia del Señor, una mañana del año 700, mientras celebraba la Santa Misa, momento en el que estaba siendo atacado fuertemente por la duda, después de haber pronunciado las solemnes palabras de la consagración, vio como la hostia que tenía en las manos se convirtió en un círculo de carne, y el vino que tenía en el cáliz se empezó a poner como más espeso, de color más vivo, y se convirtió en lo que parecía sangre. Este monje se dio cuenta del milagro que acababa de presenciar y empezó a temblar y empezó a llorar y empezó a gritar fuertemente: no es pan, es el cuerpo de Cristo. No es pan, es el cuerpo de Cristo. En ese momento sus dudas se disiparon y se volvió hacia los fieles que estaban participando en la Santa Misa y empezó a dirigirles palabras con gran devoción: hermanos, testigos, a quienes el Santísimo Dios, para destruir mi falta de fe, ha querido revelárseles Él mismo en este pan bendito. Acérquense y vean con sus ojos que no es pan, es el cuerpo de Cristo, no es vino, es la sangre de Cristo. Afortunados nosotros que hemos sido testigos de este prodigio. Evidentemente y efectivamente fue un gran milagro. Los médicos, al analizar ese trozo de carne y ese poco de sangre, evidentemente confirmaron que era carne real y que era sangre real. Y es más, decían que por sus análisis habían concluido que ese pedazo de carne era un trozo de tejido muscular del corazón, era un tejido del miocardio. Y decían que de un trozo de corazón o de un corazón que había sufrido mucho porque tenía como las fibras musculares desgarradas. Era un pedacito de un corazón que había sufrido mucho. Esto nos hace reflexionar, evidentemente. Y tenemos que tener pues mucho amor al Señor, sabiendo efectivamente que no es pan lo que recibimos en la Eucaristía, sino que es el cuerpo de Cristo, es un pedacito del corazón de Jesús, es el corazón de Jesús que tanto amó, de que
que tanto me ama y que tanto sufre y que tanto ha sufrido por mí. Esto nos tiene que llevar a admirar la Eucaristía, a cuidar la Eucaristía y a cuidar nuestras comuniones. Hay 3 requisitos que nos pone la Iglesia para que nuestras comuniones sean buenas comuniones, para que recibamos bien el cuerpo de Cristo. En primer lugar, nos dice la Iglesia que para recibir bien el cuerpo de Cristo uno tiene que saber a quién recibe, saber a quién se recibe. Es decir, voy a recibir a Jesucristo, al Hijo de Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. No voy a recibir un trocito de pan, ni una galletita, ni nada de eso. Voy a recibir el verdadero cuerpo de Cristo, vivo y presente. Un pedacito del corazón de Jesús. Eso es lo que voy a recibir. ¿Cómo tiene que ser mi devoción cuando voy en la fila de la comunión? Bueno, pues tristemente se ve muchas veces que nos van como hablando con el de adelante, platicando con el de atrás, haciendo bromas, distraídos, mirando para un lado, mirando para otro, quizá que pensando en vanidades, el traje que me he puesto, cómo me he maquillado hoy, que me miren, que me aprecien. Vaya, tristemente somos así, somos débiles, somos pecadores, pero qué bonito que tengamos conciencia de lo que vamos a hacer cuando vamos a comulgar. Que no vayamos pensando en cualquier cosa, sino que vayamos pensando en Jesucristo vivo y verdadero, que lo voy a recibir y que lo voy a tocar con mi cuerpo, y que lo voy a encontrar en un abrazo que ni siquiera los ángeles son capaces de vivir. Esa presencia física de Jesucristo en mi cuerpo, la Eucaristía, ni siquiera los ángeles la tienen. Ni siquiera los ángeles pueden gozar de ese contacto físico, casi biológico podríamos decir. Porque miren, cuando uno comulga, esto es impactante pensarlo, mis células, las células de mi cuerpo, se están alimentando del cuerpo de Jesús. Y por mis venas está circulando la propia sangre de Jesucristo. Esto es para volverse loco de contento. Esto es para tomar conciencia, evidentemente, del gran milagro que tenemos en la Eucaristía, para apreciarla y para buscarla. Si puede ser, pues no solo los domingos, sino algún día entre semana también. Acudir a recibir al Señor, alimentar el alma con el alimento, con el pan del cielo que el Señor nos da. Ese es el primer aspecto que nos dice la Iglesia para vivir bien una Eucaristía, una comunión, que es saber a quién se recibe, tomar conciencia de a quién voy a recibir. Segundo, tener el corazón limpio de pecado mortal. El corazón limpio de pecado mortal. Porque recibir a Jesucristo con el corazón manchado por el pecado mortal ya sabemos que es un sacrilegio, es un pecado grave, es como meter al Señor o recibir al Señor en un basurero, y eso pues no es digno, y es un gran pecado que tenemos que evitar. Si uno tiene la desgracia de haber cometido pecado mortal, pues debe confesarse antes de recibir al Señor y no recibirle si está en esa situación. Si no hay posibilidad de confesarse, pues hacer un profundo acto de arrepentimiento, decirle al Señor que en cuanto uno pueda se va a confesar y hacer una comunión espiritual, pero mejor no comulgar sacramentalmente, hasta que uno esté bien confesado. Y en tercer lugar, el tercer consejo que da la Iglesia para recibir bien el cuerpo de Cristo es guardar lo que llaman el ayuno eucarístico, es decir, guardar una hora sin comer nada antes de recibir al Señor. También por ese respeto, ¿verdad? Y esa veneración para, pues que el cuerpo de Cristo no se mezcle con otros alimentos que hemos recibido anteriormente. Ofrecer ese pequeño sacrificio, tener en mente eso. Y por supuesto, pues guardar, ¿no? Que hay muchas veces uno ve quizá en las iglesias, pues gente incluso mascando chicle, vaya, cosas que no deberían ser así. Ojalá que nosotros también lo cuidemos y vayamos extendiendo también esta reverencia a la Eucaristía con nuestro ejemplo. También me gustaría pues que reflexionásemos sobre cómo son nuestras acciones de gracias. El momento en el que uno acaba de recibir el cuerpo de Cristo no puede comportarse de cualquier manera. Ya digo, ni los ángeles han tocado así a Jesucristo. Entonces no es propio que uno regrese a su lugar, a la banca en la que está, en la iglesia, y entre otra vez distraído o platicando o así. Lo propio es pues hacer un acto profundo de adoración, de agradecimiento, cerrar los ojos, si hace falta concentrarse y hacer oración, hacer profunda oración, porque nunca hemos tenido a Jesucristo tan cerca como en ese momento en el que le acabamos de recibir sacramentalmente. 15 minutos es lo que dura el cuerpo de Cristo en el interior de nuestro cuerpo hasta que se deshacen
hasta que incorporamos a nuestro cuerpo las especies eucarísticas, ¿no? Entonces 15 minutos tendrían que ser como, al menos que tengamos esa conciencia de que soy un sagrario vivo, de que tengo en mí la presencia de Jesús. Cuentan una historia de un sacerdote que pues observaba que uno de los fieles que venían a misa rápidamente, según recibía el cuerpo de Cristo, después de comulgar, salía corriendo rápido por la puerta de la iglesia, que quizá tendría siempre alguna cosa importante que hacer. Entonces, como cada día era lo mismo, entonces a este sacerdote se le ocurrió pues hacerle como una especie de advertencia, ¿no? Y lo hizo de la siguiente manera. Le dijo a 2 monaguillos, a 2 acólitos, que esperasen a la puerta de la iglesia con 2 cirios encendidos, uno a cada lado de la puerta. Y cuando saliese esta persona, este señor, le acompañasen en procesión solemne, en silencio, por las calles, allá donde este hombre se dirigiese, como custodiando el Santísimo que llevaba él en su pecho, desde el momento de la comunión, hasta 15 minutos más tarde. Esa fue la indicación que les dijo a los monaguillos, que 15 minutos estuviesen con él y le acompañasen. Bueno, pues llegó el día y efectivamente este hombre volvió a hacer lo mismo, comulgó y rápidamente salió por la puerta de la iglesia. Y ahí estaban los acólitos. Entonces se pusieron en marcha. Según salió el Señor, uno a cada lado le fueron acompañando. Fueron caminando por las calles, el Señor extrañado, ¿verdad? ¿Qué sería eso? Bueno, resulta que el Señor iba a tomar, porque después de la misa tenía esa costumbre que iba a tomar allá al bar del pueblo una cerveza o lo que fuese. Entonces los acólitos le acompañaban, entraron incluso en el bar, se sentaron con él. El hombre pidió su cerveza de siempre, extrañado, ¿verdad? Y los acólitos en silencio, profundamente devotos, adorando al sacramento eucarístico que llevaba el Señor en el pecho. No le dijeron ni una palabra, y cuando cumplieron los 15 minutos de rigor establecidos, ya se regresaron. Al día siguiente este hombre pues fue a visitar al sacerdote para reclamarle por qué había hecho eso. Y el sacerdote le explicó. Le dijo, mire, ve ahí el sagrario que tenemos en la iglesia. Y ahí está. Mire, ¿y sabe por qué hay una velita ahí siempre a la par, encendida siempre? No, porque, pues mire, esta es la presencia real de Jesucristo. Con la llama de la vela queremos significar que es nuestra oración, nuestra compañía, porque ahí en el sagrario no hay una cosa, sino hay una persona. Y usted cuando comulga también lleva una persona dentro, la presencia viva de Jesucristo. Y por eso mandé que le acompañasen con 2 velas encendidas en procesión. Este hombre cayó en la cuenta del error en el que estaba y decidió a partir de entonces guardar sus acciones de gracias, cuidarlas bien y hacer oración profunda durante 2 minutos agradeciendo al Señor el don de la Eucaristía. Un gran amor tenemos que tener al sacramento que el Señor nos ha regalado. Tendríamos que tener una gran reverencia, un gran respeto también, pues no estar de cualquier manera en la iglesia. Cuando uno cruza delante del sagrario siempre una genuflexión profunda, hecha con devoción, sin prisa, que hay alguno que parece que se va a caer en el suelo, hace la reverencia pues rápido, respeto, reverencia, cómo estamos en el templo, ante esa presencia verdadera. Amor a la Eucaristía, también me estoy acordando ahora de una cosa muy bonita que pasó hace poco, en el terremoto que sufrió el país de Ecuador hace unos meses. Cuentan que había una congregación religiosa que tenía ahí su convento. Entonces él empezó el temblor, el gran temblor de tierra, empezó a caer ahí un poco, los primeros ladrillos, las primeras partes del techo empezaron a caer y todas las monjas que estaban en el convento salieron fuera. Y desde fuera como que veían como la casa se empezaba a mover, el terremoto cada vez más fuerte y se iba a derrumbar de un momento a otro. En ese momento una religiosa, lo cuenta ella, joven de 24 años, dijo, la Eucaristía. Se dio cuenta de que estaba el sagrario en la casa, en la capilla, y corrió a rescatar al Señor. ¿Por qué? Porque pensó que no es un pan, porque es una persona, es el cuerpo de Cristo. Entonces corrió rápidamente a buscar al Señor. Entró en la casa, rápido. El resto de sus compañeras decían, no lo hagas, estás loca, vas a morir. Pero ella entró rápidamente, como pudo, entre los escombros, esquivando ahí las cosas que caían. Entró en la capilla, abrió el sagrario, agarró el copón que estaba dentro y lo estrechó contra su pecho. Y en ese momento el gran temblor y los 2 pisos del edificio que tenía por encima se cayeron encima de una sola vez sobre ella.
las que lo vieron desde fuera lloraban, pensando que había muerto, evidentemente. Pero fíjense, un milagro que ocurrió, que no la tocó ni un solo pedazo de piedra, ni un solo ladrillo, como si alguien le hubiese puesto como un muro protector, y así en 1 metro alrededor de donde ella estaba, no cayó ni un solo ladrillo, no le hizo ni un rasguño, ninguna de las cosas que cayó. Otro milagro más del Señor que nos hace pues este llamamiento a que amemos profundamente la Eucaristía y nos demuestra que cuando uno ama la Eucaristía, cuando uno tiene esa fe en la presencia real del Señor, entonces es Él el que a uno le protege y le llena de bendiciones. En fin, tantas cosas se podrían decir de la Eucaristía y del amor que le debemos a nuestro Señor. Vamos a encomendarnos a la Virgen María siempre. Ella es la mujer eucarística, ella es la que ha, como primera custodia y como primer sagrario, ha sido la que ha guardado el cuerpo de Cristo en su interior. Es más, el cuerpo de Cristo, la carne de Cristo que recibimos en la Eucaristía, está tomada de la carne de María, porque la carne de Jesús está tomada de la carne de María. Y de alguna manera podríamos decir, y esto es muy bonito considerarlo, que cuando uno comulga está también recibiendo a la Virgen María, físicamente y corporalmente. Pidamos a la Virgen que nos haga cuidar mucho nuestras comuniones, que nos dé una gran devoción, un gran respeto, una gran veneración, un gran amor a este sacramento del amor de Jesucristo, del amor del corazón de Jesús. Estamos en el mes del corazón de Jesús, estamos iniciando el mes de junio. Que nos adentremos cada vez más en esa herida que nuestro Salvador tiene abierta para que su corazón sea nuestra morada, que allí aprendamos el misterio de la vida entregada por amor, que aprendamos ahí a beber de la sangre que brota de esa herida, que nos saciemos de tanto amor como el Señor nos entrega y que con la Eucaristía, alimentados con ese cuerpo, con la sangre y con ese corazón, porque es un trocito de corazón la Eucaristía, un corazón de Jesús, pues seamos también Eucaristía para los demás, que nos repartamos también hacia los demás, entre los demás y para los demás. A la Virgen María nos encomendamos con mucha devoción. Gracias de nuevo por su atención. Nos seguiremos encontrando, si Dios quiere, en sucesivos programas. Reciban un cordial saludo y mi bendición. Muy buena reflexión del Padre. Elizabeth, creo que yo nunca había escuchado, o tal vez si lo escuchaba, la verdad que no recordaba que pues Dios se queda presente en nuestro cuerpo por 15 minutos después de la comunión. Eso es algo que en esta pues reflexión que nos ha dado el Padre, que nos hizo el favor de grabarnos y mandarla, pues es lo que me ha impactado, Elizabeth. Sí, Iván, yo también me he quedado así, pues, por varias cosas que el padre ha comentado y que uno a veces ni toma mucho en cuenta, y especialmente, pues, al recibir la Eucaristía, ¿no? Hay veces que vamos más preocupados por ya salir, a ver si eso es lo último. Las niñas, ¿no? Dicen, ya cuando ven la comunión, me dicen, ya acabó, y están más pendientes de que ya esa es como la señal de ya que ya casi va a acabar, y ya se quieren salir pronto, ¿no? Y a veces no sé, por complacerlas o porque ya están aburridas, uno se sale así de la misa sin dar la acción de gracias necesario, y eso pues ahorita el padre pues ha tocado en el punto, ¿no, Iván? Sí, ya se nos había mencionado antes que con nuestro ejemplo podemos pues inculcar eso a nuestros hijos, ¿no? Que son pequeños, pero de verdad que de mi parte también eso pasa. A veces mi hija me pregunta cuánto tiempo más y eso a veces como que uno un poco lo frustra, y sí, la verdad que pues esta charla me ha despertado o me ha vuelto como a colocar, ¿no? En lo que debo de hacer y más que nada en lo que estoy fallando, y debo de dejar de ver a las demás personas, porque inmediatamente cuando estaba platicando o estaba hablando el Padre, yo pensaba en lo que veo de algunas otras personas, pero no, tengo que empezar por mí. La verdad que
que creo que de ahora en adelante eso es lo que voy a inculcarle un poco a mis hijas y a cumplir, ¿no? Porque si no, un día de estos el padre me manda unos alcohólicos a mí al lado, porque si no me voy a salir como la historia. Sí, sí, yo precisamente también, ahorita que estaba la reflexión, se acercó mi hijo, pero como ya está preparándose para dormir, pues le digo, te la voy a poner para que la escuches. Pero él es muy atento y me recordó también pues de que a veces con un domingo, si acaso que hemos fallado en la misa, al otro domingo me dice, no puedo ir porque no fui a la misa anterior y estoy en pecado, y o sea, se cuida mucho y sabe lo que está recibiendo, ¿no? Y eso pues a mí también me anima, y que ya a su edad también ya esté consciente de lo que está recibiendo y lo que es en verdad el cuerpo de Cristo. Y cada vez que se confiesa, el día que se confiesa, como que él está más, ¿cómo decirlo?, más concentrado, más con más fe, no sé, yo lo veo y como que está, como que no está ahí, ¿no? Entonces a él le ayuda mucho confesarse justo antes de la misa, y para él eso es algo grande, y me recuerda porque sabemos las cosas, a veces tenemos los ejemplos y nada más a veces no lo hacemos, ¿no? Iván. Sí, de verdad que pues esto es un ejemplo claro de perseverar, ¿no? Y qué bueno que estás viendo eso en tu hijo, porque pues a eso estamos nosotros, ¿no? Tal vez son las oraciones que haces y bueno, pues es la infinita misericordia de Dios que nos regala en todos y bueno, en cada uno diferente, pero pues para todos estamos llamados. Esta charla que ha dado el Padre, pues ojalá que que lo hubieran escuchado, ¿no? Pues en muchas iglesias, ¿no? Que tal vez a veces la homilía no se hace tan que se llegue al punto, pero ojalá que toque a muchos corazones. Si alguien cree que un familiar, un amigo se perdió esta gran fiesta del domingo pasado, pues que le pase el link, y esto es como una homilía, o sea, es algo muy profundo que todos los cristianos deberíamos empezar a mejorar. Elisa. Sí, además pues el padre nos compartió un poco de la historia, ¿no? De dónde viene esta celebridad, esta solemnidad, y que también nos educó un poquito, ¿no? Que no solo celebramos por celebrarla o cosas así, de dónde vienen las procesiones que se hacen en ese día. Nos educó en varios puntos, ¿no? Y cómo Jesús o cómo Dios se ha presentado para comprobar que él es realmente el que está ahí en la hostia, y no solo es el pan. Ha hecho varios milagros, y a través de los santos, y a través de los milagros, cómo se da a conocer, ¿no? Nos rectifica, o para los que tienen dudas, Dios sabe cómo llegar a pues a nosotros con la verdad, ¿no? Que tengamos más fe, y nos da ahí los milagros, esos milagros eucarísticos de los que hablaba el Padre Iván. Sí, pues es verdad, y así como dices que a muchos santos, pues también para nosotros. Ya vuelvo a tal vez a repetir, pero don Antonio en una charla pasada nos hablaba de que no es que de momento seamos santos, pero estamos llamados a ser santos, y pues así como Dios se les ha revelado y los ha animado a muchos santos, pues también a nosotros. Y para un ejemplo más de algún santo, pues hoy tenemos, nos platicas a quienes estarán con nosotros acompañándonos para hablar sobre la vida de San Atanasio de Alejandría. Sí, Iván, ya están con nosotros Alonso Landaverde, Alonso Landaverde y Miguel Ángel Pastor, quienes los dos participan en la Escuela de Liderazgo Santa María, de los Hogares de Santa María, y a Herminio Calderón, que está con los Apóstoles de la Palabra, y todos ellos nos acompañan desde Manassas, Virginia. Tenemos a Herminio. Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están? Gracias, muy bien, gracias. Sí, Alonso y Miguel, buenas noches. Así es. Bueno, ya está por ahí acompañándonos. Pues este gran santo es reconocido como padre de la Iglesia, que ya nos van a comentar un poquito el por qué, pero ha sido una figura importantísima para toda la Iglesia Católica y hasta nuestros tiempos, porque ha defendido las doctrinas de fe con mucha valentía. Y para comenzar vamos a empezar con Herminio Calderón, que nos ha preparado un pequeño resumen de quién es este santo. Adelante, Herminio. Ok, buenas noches. Gracias por la oportunidad que me han dado, de compartir la biografía de este gran santo. Bueno, pues él nació en Alejandría, al norte de África, en lo que es hoy Egipto. Su nombre, pues quizás, no dice mucho nada de él, pero en el griego significa inmortal. Él, una vez, de lo que vivió, su vida fue desterrado 5 veces durante su vida, más que nada, por la religión, básicamente por eso. 5 veces fue desterrado. A muy temprana edad, él presenció el martirio del obispo de Alejandría, que se llamaba Pedro de Alejandría, en el año 311. Y después de esto, a los 24 años, él fue ordenado diácono. En el año 325, él acompañó al obispo de Alejandría, que en ese tiempo se llamaba Alejandro. Lo acompañó a lo que nosotros conocemos como el Concilio de Nicea. Este concilio se llamó a este concilio por la presencia de una herejía en esos tiempos, llamada la herejía arriana, y su fundador no fue Arrio. Esta herejía, hay que ser claros, ya venía de años más atrás. O sea, no fue Arrio el que la fundó, el que la hizo, sino que él fue el que le dio más realce en esos tiempos, dentro de lo que fue en la ciudad de Alejandría. Entonces no fue que él, que no porque que diga que los arrianos, que porque lleva su nombre, que él fue incluso hubo otras personas que fueron más, ¿cómo le diré?, más rígidos en su forma de pensar de esta herejía. Esta herejía, más que nada, lo que ellos dicen es que Jesús o Jesucristo no es Dios. Decían. Entonces, en el Concilio de Nicea se refutó esa herejía y de ahí se tomaron las bases para lo que nosotros conocemos como el credo niceno, el que hacemos en el rosario. Y no sé si fue muy rápido. No, adelante. Ok, él tiene varios libros. Los más famosos son el que escribió en base a para refutar la herejía de los arrianos, que se llama La Encarnación de Jesucristo. Y hay otro muy bueno, quizás, como dicen actualmente, en la era moderna decimos que el bestseller de los cristianos primitivos él escribió la vida de San Antonio Abad, un monje que vivió retirado en el desierto. Entonces, de ahí fue declarado doctor de la Iglesia en el año 1568 por el Papa Pío V o V, como lo queramos decir. Y después de que acompañó al obispo Alejandro al concilio, cuando murió el obispo Alejandro, él lo sucedió en el cargo. Él fue el 20º obispo de Alejandría. Y ya, entre otros de sus libros más conocidos, está uno que se llama Cuatro cartas a Serapión. Ahí habla sobre la divinidad del Espíritu Santo, que es una forma también de refutar alguna otra herejía que pudiera salir en este tiempo. Y a grandes rasgos, creo que sin entrar mucho allá en detalles más pequeños, sería algo así, un poco lo que este gran santo hizo. Sabemos que
su nombre, bueno, el inmortal, digamos que no es inmortal, digamos, de su cuerpo, pero digamos en sus enseñanzas o lo que hizo, es un gran ejemplo para todos. Así es, Herminio. Se dice que primeramente pues es reconocido como padre de la iglesia, es uno de los padres de la iglesia. Miguel Ángel, ¿puedes decirnos un poco por qué se gana digamos, este título de padre de la iglesia? ¿Aló? Sí, estás al aire. Okay. Quería saber si me escuchan. Bueno, sí, San Atanasio es conocido como padre de la iglesia. Tendremos que entender un poco sobre qué es un padre de la iglesia. Pues padre de la iglesia se le llaman a todos aquellos obispos de los primeros siglos del cristianismo. Bueno, no todos han sido obispos, pero la gran mayoría, y que realmente han difundido o transmitido las verdades de la fe de parte de los apóstoles. Entonces ellos han sido realmente las personas que fielmente han transmitido esas revelaciones que han recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo, y pues uno de ellos ha sido San Atanasio. La mayoría de los padres de la iglesia han vivido pues durante los primeros siglos del cristianismo, como había dicho, hasta más o menos el siglo IV o V. San Atanasio pues él vive a finales del siglo II y año 300, ¿no? Entonces él realmente, como yo lo había dicho el mismo, pues defendía a través de sus enseñanzas, ¿no? Y defiende la verdad de que Jesús realmente es Dios, ¿no? Lo que Ariano lo decía lo contrario, ¿no? Que Jesús no era Dios por naturaleza. Sin embargo, San Atanasio pues defiende esa, digamos así, esa herejía. Entonces, por ese esfuerzo que hizo Atanasio y sobre las enseñanzas que dejó en los primeros siglos, pues justamente se le llama padre de la iglesia, por los tantos escritos que ha dejado. Así es, sí. Alonso, ya habló un poquito Miguel pues del aporte que ha dejado. Pero Sí, bueno, la verdad es que estos muchachos venían bien preparados por lo que se ve. Y no, pero sabes que la experiencia pues da de que hablar de una persona como San Atanasio, igual que de cualquier otro santo, se beneficia mucho uno porque te esfuerzas un poco más para leer, ¿no? Un poco, y la verdad es que yo he descubierto cosas también sobre San Atanasio que digo, wow, qué interesante, ¿no? Lo primero es la relación que hay entre él y el concilio de Nicea, ¿no? Y cómo a él lo marca, y prácticamente se convierte él en un defensor de pues sí, de la divinidad de Cristo, porque él fue como, digamos, como el adalid, el guerrero principal contra los arrianos, que en su momento prácticamente los arrianos fueron un riesgo, pero tremendo, contra la Iglesia Católica. O sea, había como un eslogan, ¿no? Que decían: la Iglesia un día se durmió y despertó siendo arriana. ¿Me entiendes? Porque bueno, San Agustín, ¿no? Fue arriano. Y bueno, pero la idea es que, a lo que voy es que él fue un defensor bárbaro, ¿no? Y de hecho, lo que es, hay un santo que se llama Teófilo de Antioquía, dice que él empezó a escribir sobre la Trinidad, y San Atanasio lo tomó como suyo y lo profundizó, la palabra de Trinita, como le llamaba él, o Trinitas, y entonces ya él de ahí viene ya la palabra, porque la Trinidad, según, pues no aparece en sí en la Biblia, pero bueno, se puede sobreentender en muchísimas partes, ¿no? Y concentrándome un poquito más en lo que es el punto de lo que, pues, que por eso él cogió mucha connotación, el hecho de que él pues defendió los fundamentos, porque imagínate como los arrianos hubieran tenido
no hubieran tenido un defensor así en su momento, pudieron haber arrasado, y entonces, o sea, a estas alturas fuera un error enorme en todas partes, ¿no? Y entonces él prácticamente dedicó su vida a la defensa de las verdades católicas que se tenían ya en su momento, y él, pues, como era un gran intelectual, una persona muy sólida en sus estudios, no como, tú sabes, personas teólogas que tal vez estudian parte, pero no hay solidez, ¿no? Entonces él dice que se destacó en ser un hombre muy preparado, y por eso él pudo hacer mucha buena influencia positiva, ¿no? Entre otras cosas, sé que él ahora mismo el 90% del cristianismo, incluyendo a todas las iglesias, sectas, ¿no?, que están, creemos en la Trinidad, en la Trinidad del Señor, excepto algunas, como los testigos de Jehová, ¿no?, y cosas de esas, los no sé qué otros, que también pues sí, andan por ahí todavía medios erróneos, pero después todos creemos en la Santísima Trinidad, y en que Jesucristo es Dios verdadero, ¿no? Dice que San Atanasio, él es considerado santo no solo en la Iglesia Católica, sino también en la Iglesia Copta, en la Iglesia Ortodoxa, en la Luterana y en la Anglicana. Y ya después, bueno, como ya han dicho los muchachos, que él es doctor de la Iglesia Católica y padre de la Iglesia Oriental, que eso también, ¿no? Imagínate, o sea, una personalidad, ¿no?, directamente. Y me gustó esa parte de que mencionó a Herminio sobre de que su libro, ¿no?, de la biografía de San Antonio Abad, es interesante porque él nunca hubiera sido ese biógrafo, nunca hubiera hecho una obra tan maravillosa, sino porque fue producto de sus como persecuciones, ¿no?, por parte de los arrianos, que ve que como el emperador era más que todo arriano, entonces a él lo desterraron en muchísimas ocasiones y pasó muchísimos años en el desierto con los anacoretas, y de ahí él sacó esa experiencia, y de ahí fue que él, pues, valoró esa vida, y entonces él escribió la biografía de este santo, de manera que como incluso de las cosas malas Dios, pues sí, hace cosas maravillosas, ¿no? Herminio, cuéntanos un poco más de estos destierros, ¿no?, de lo que hizo San Atanasio. Sí, justamente sí, Alonso había dicho una cosa muy bien importante, ¿no? En este estudio que he hecho sobre San Atanasio, pues se dice que San Agustín, en el libro de las Confesiones, menciona aquel libro, ¿no?, de San Atanasio sobre la vida de San Antonio de Abad, y cómo la vida de San Antonio de Abad, que fue realmente un momento, algo clave para su conversión. En aquel momento San Agustín estaba en plena conversión, ¿no? Y él se fascinó de la vida de San Antonio, ¿no? Y gracias a los escritos de San Atanasio, ¿no?, como dijo. Qué bien. Sí. No, pues muy interesante. Por decir algo, ¿no?, alguna cosa de los que los arrianos creían, o sus argumentos, una de las cosas que ellos mal entendían es cuando dice de cosas de las que Arrio, o pues sí, como dijo Herminio también, creo que ya venía de antes, ciertamente, y siempre hay alguien, como Martín Lutero también, ¿no?, que no fueron obras suyas, sino que él nada más supo regarlas por ahí, entonces las ideas de otros. Y entonces ¿se acuerdan cuando Jesús está dice el cansancio de Jesús, ¿no?, en algunas partes que aparece como, y otra parte, otro argumento que él veía muy claro, decía, es que cuando Jesús dice que nadie conoce la hora ni el día, entonces y también hay un texto donde habla de que Dios es
como que es el más grande, ¿no? Y entonces él se hace ver pequeño. Entonces él dice, si se dan cuenta que él no es igual que Dios. Pues como él dice, cuando yo me vaya, mandaré el Espíritu Santo, o se le será enviado el Espíritu Santo. Entonces ya él decía, se dan cuenta, el Espíritu Santo es él es sujeto, él es el que da luz a los entendimientos, pero es sujeto a obediencia a Jesús, que a su vez es obediente y menos que el Padre. Ellos creían que Jesús fue la primer persona o la primer criatura que Dios creó, y ya después el universo y todas las demás cosas. Y entonces, obviamente, todo eso, pues ya ahora prácticamente ya no tiene pie ni cabeza en ninguna parte, ¿no? Ya casi nadie defiende esas enseñanzas, pero en su momento le gustaba, especialmente porque, como pasa siempre en todas las en todas las situaciones estas, ¿no? De errores predicados por alguien, siempre le convienen a alguien apoyarle. Y entonces, igual que Martín Lutero, también pasó lo mismo, ¿no? Que hubo una sección que le gustaba la idea de oponerse a la Iglesia de Roma. En esta ocasión también, según un sector, le interesaba, ¿no? De la oriental contra la occidental, y ya ahí también eso le ayudó a Arrios a tener apoyo, ¿no? Y pues no, la verdad es que yo no sé si tengo mucho más que decir sobre San Atanasio, pero la verdad sí es un personaje. Tú lo medio lo dijiste, ¿no? Si no fuera por él, pues más bien gracias a él creemos en la Trinidad, pero también si no fuera por él, posiblemente hubiésemos o todavía seríamos arrianos, porque eso era un sacerdote que o sea, que se expandió y que hubo mucha gente que lo seguía, y si no haya sido por esa pues valentía de San Atanasio, tal vez toda la iglesia sería arriana, sino que ya después de que él murió, creo que se llama Teodosio, pues que ya decide que la religión católica en todo el imperio, ¿no? Pero es una gran como que parte de ahí, ¿no? Parte de San Atanasio para atrás y para adelante. Nuestra fe, y como decía Herminio, hasta ahora, porque rezamos el credo de que Dios es como es creado y no engendrado, y todo lo que decimos en el credo, ¿no? Y bueno, Herminio, yo sé que tú estás con los apóstoles de la palabra, ¿no? Ustedes son pues apologéticos, se dedican a defender la fe. ¿Qué es lo que puedes tomar como ejemplo de este santo para ti que estás en ese grupo, y que todos, ¿no? Que todos podemos agarrar qué virtudes o qué cosas podemos copiarle a este santo o imitarle, Herminio? Sí, pues más que nada, los apóstoles siempre lo que se nos inculca, o lo primerito que se nos es que como católicos tenemos una identidad, y bueno, si somos la verdadera iglesia que Cristo fundó, entonces no tenemos por qué tener miedo de salir y, decirle a las demás personas que sí, que Cristo fundó una sola iglesia, y bueno, nuestra doctrina, todo, ¿no? De dónde viene, de dónde salió y todo eso, ¿no? Pues sí, el ejemplo de San Atanasio, de verdad que mira, bueno, es solo como un dato extra, ¿verdad? Que bueno, pues yo soy del 2 de mayo, el día que murió él, en el año 373, yo soy del 2 de mayo también. Entonces, bueno, coincidencia, llámale como quieras, pero pues sí, y ahí en los apóstoles, bueno, sí te digo, pues sí, más que nada, más o menos hacemos lo que hizo San Atanasio, ¿verdad? Pero no tan así, como te diré, así, tan que nos destierren y todo eso, ¿verdad? Pero igual, siempre en la calle te encuentras personas que sí, pues, no son herejes del todo, pero sí andan, pues sí, diciendo que la Iglesia Católica hace esto, lo otro, aquello, y bueno, y se basan en la Biblia, pero toman todo, a como ellos quieren. Y bueno, si uno no está preparado, si tú les dices que sí es cierto, entonces si no estás preparado, entonces digamos que ahora sí que pues, te pones de su lado, caes en tu juego de que sí está en la Biblia, y sí es cierto. Entonces pero uno que ya que se está empezando a formar un poco, como dicen, católico ignorante, futuro protestante, entonces
hay que conocer un poquito más nuestra identidad, de que somos la iglesia que Cristo fundó y, bueno, pues no tener miedo de salir y, bueno, sí, o sea, sabemos que, bueno, nunca lo vamos a conocer todo, pero como dice como dice San Pedro en una de sus cartas, hay que estar dispuestos siempre a que cuando alguien nos pregunte acerca de nuestra fe o de nuestra esperanza, saber responderles, o sea, conocer y tener la convicción, bueno, de que nosotros somos la iglesia de Cristo. Así es. Miguel, ¿tiene algo más que aportar sobre San Atanasio? Bueno, sí. Dice que también a San Atanasio se le llamaba, que tenía algunos sobrenombres, ¿no? Y uno de ellos le llamaban San Atanasio Contramundi. Porque, bueno, contramundum significa contra el mundo, ¿no? Como más o menos suena. Porque él iba contra el mundo, porque el mundo iba contra la verdad. San Atanasio, pues en todos sus destierros, a pesar de los malos momentos, ¿no? Nosotros podemos decir destierros, pero ha de ser una cosa muy sacrificada, ¿no? Me imagino llegar a tu casa y después irse de vuelta a otro sitio y por 5 veces, ¿no? Pero sin embargo, este santo pues nunca se rindió. Le pudieron haber callado en la boca de alguna manera, pero nunca le callaron las manos, ¿no? Y él escribió pues mucho más, ¿no? Y gracias a, como dijo Alonso, ¿no? Gracias a esos destierros, pues justamente sus escritos hasta ahora son una luz para la iglesia, ¿no? Gracias a sus escritos, pues, justamente por eso también le llaman doctor de la iglesia, ¿no? No solamente padre de la iglesia, sino doctor. Doctor porque todos sus escritos prácticamente es parte de esa colección, digamos así, de enseñanzas que la iglesia aún conserva para donde se escucha el eco de las voces de los apóstoles, ¿no? Así es, y la importancia pues de seguir informándonos, ¿no? Este santo pues es de los primeros años del cristianismo y no, a veces muchos de nosotros no estamos tan informados de más que de la actualidad o ni siquiera los años anteriores, pero todavía hay gente que pues no sabe ni de esos misterios de la fe de la Santísima Trinidad. Y solo como un ejemplo, tengo una tía que es de la Luz del Mundo y mi mamá le había comentado, oye, tengo que buscar un libro de la Santísima Trinidad, y ella dijo, ¿y qué es eso? Entonces mi mamá dice, ¿cómo que no sabes quién es la Santísima Trinidad? Dice, no. Y entonces pues entre ellas estuvieron platicando, pero o sea, todavía bastante gente con todas esas sectas, como dicen los testigos de Jehová, los de la Luz del Mundo, que ni siquiera saben ni noción tienen de qué es la Padre, Hijo, Espíritu Santo, no saben, ¿no? Tenemos una tarea grande y enfrentarla con valentía, como lo hizo San Atanasio, de que nos podemos encontrar pero tenemos que formarnos, porque no nos va a caer las cosas del cielo nada más así cuando nos pregunten algo, ¿no? Eliseo, has dicho algo muy importante, que yo creo que hay algo aquí que rescatar, es sobre realmente el dogma de la Santísima Trinidad, ¿no? En que San Atanasio pues fue persona clave en la iglesia, ¿no? Y entenderlo como dogma de que, es decir, esta enseñanza no es que la iglesia se lo haya inventado, ¿no? A veces yo he escuchado que las personas suelen decir, oh, la iglesia ha inventado esto, la iglesia ha inventado otro, ¿no? Y realmente el que sabe medianamente de la historia o el que realmente quiere abrir un libro y leer un poco, pues se da cuenta de que no es cierto, ¿no? Los cristianos desde el inicio sabían exactamente que Dios eran 3 personas, sino simplemente no lo podían explicar sistemáticamente de alguna manera, hasta que pues llegó este año 300 más o menos en que Arrio pues empieza a decir una cosa en contra. Y justamente por esa razón que el emperador, pues como ya hemos dicho, llama a un concilio ecuménico, que es el primero de todos los concilios, no el concilio de Nicea, por esta justa razón, ¿no? Porque realmente, ¿qué nos dicen uno? Pero viene otra persona y me está diciendo otra cosa. Entonces, obviamente, este emperador, para que su imperio esté en paz, porque me imagino que ha habido muchas
muchas muertes, muchas cabezas me imagino que han rodado, muchos muertos, ¿no? Y justamente, pues, es decir, la Iglesia no se ha inventado nada, ¿no? Es que la Iglesia desde un principio ha defendido y en cada concilio, pues, ha sabido dar, digamos así, darle en palabras más o menos lo que realmente la Iglesia cree, ¿no? Así es. Bueno, pues muchas gracias, Alonso, Miguel y Herminio. Si tienen algún detalle que se nos haya olvidado, yo sé que es muy extenso hablar de ese santo, pero si tienen algo más, pueden decirlo. O Herminio, Miguel Pues no, y Alonso. gracias. Solamente decir gracias por la oportunidad de pues sí, de platicar un poquito y prácticamente beneficiarme yo más a mí mismo. Pero bueno, de todas maneras, eso es. Gracias y adelante. Gracias, Muchas gracias Alonso. también. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Lo que yo estaba... Ajá. Es un tema muy grande, no, honestamente, yo soy honesto, no había escuchado de San Atanasio, tal vez escuché un poco, pero no lo tenía pues en la memoria o no lo tenía así, pero qué interesante, y se pasó el tiempo rapidísimo y estaban hablando y todo lo que hizo. Pues es que son como héroes a los que debemos de ver y debemos de, pues son santos, ¿no? Encomendarnos de no tener pues pensamientos así de miedo, como lo decía Herminio, de que si esta es la verdadera religión o somos católicos cristianos, pues adelante pues a atrevernos a hablar de nuestra religión. Y ya que aprendí que a Satanasio lo habían desterrado 5 veces, si no estoy mal, si no escuché mal, y pues sí, es un ejemplo, sí. Pues mira, a mí me ha ayudado, o tal vez no, bueno, no por halagar a la escuela, pero dentro de las clases que se tienen cada semana hay temas de historia de la iglesia que algunas cosas a mí se me vinieron a la mente, me recordé, dije, wow, esto lo vi o lo escuché en una de las clases de la escuela de liderazgo, porque se da temas de historia de la iglesia, no solo es un grupo que se reúne para orar y organizar, sino que también existe formación sobre la iglesia, y que algunos temas han sido sobre la historia de la iglesia, que algunas cosas sí se me vinieron a mí, y es la importancia de asistir a un grupo, ¿no? Y en la escuela tenemos esa oportunidad, ese beneficio de estar informados, ¿no? Que no solo vemos pues de la actualidad, sino que nos formamos desde las cosas de antes, ¿no? Es una buena opción para formarse o formar parte del grupo como Herminio, de los apóstoles de la palabra, pero el chiste es saber, conocer y no solo quedarnos con las cosas que nos dicen, ¿no? Sí, pues mira, has tocado un tema importantísimo, porque sí, la verdad que la escuela está, pues es el carisma del padre Tomás Morales, y es la contemplativos en la acción, ¿no? Es decir, que recibimos formación y tenemos actividades, como que en un momento vamos a hablar también de una actividad que ha pasado, que ha sido pues organizada, ¿no? Por la escuela de adultos, los hogares de la escuela de liderazgo de adultos o los hogares de Santa María. Pero es verdad, o sea que hemos tenido una charla también en la clase pasada aquí en Manassas, en la escuela, que por cierto tuvimos el agrado de verte por aquí, y se habló pues de la no puedo pronunciar la palabra, se me ha cuatrapeado la lengua, pero es como Jesús no viene al pan, y entonces todo esto va ahorita con el tema que nos ha dado el Padre, y ahorita escuchando la vida del santo y lo que acabas de decir, pues es que es una alegría pertenecer a la escuela, y no quiere decir que es mejor o peor que otro grupo, sino que simple y sencillamente pues se les invita a las personas que quieran venir. Ya saben que estamos
Manassas. Pero, ¿qué te parece si comentamos un poco, Elizabeth, de la actividad que acaba de pasar, que fue la competición de coros, competición coral? Pasó el viernes pasado y tenemos algunas experiencias grabadas. ¿Qué te parece si escuchamos la primera? Claro que sí, Iván, adelante. Muy buenas noches, estamos ahora finalizando nuestra competición. Tengo la oportunidad de estar con el que ganó el primer lugar, Iván Sánchez, del coro de Manassas. Cuéntanos, Iván, ¿qué te pareció este evento? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, primeramente muy agradecido porque creo que es una sorpresa, ¿no?, que este tipo de eventos se estén dando en nuestra comunidad. Es una labor también de cada coro que ha participado, ya que nos tomamos el tiempo, ¿verdad?, para poder cantarle al Señor cada vez. Yo diría que el tipo debería agarrar más fuerza, deberíamos nosotros trabajar de repente que podamos sacar música católica y que podamos reflejar la música de nuestra iglesia, de nuestras misas, para poder así nosotros llamar a la juventud, llamar a la gente, ¿no?, a nuestros hermanos que de repente creen que la misa es triste, pero no. En la misa encontramos la alegría, la pasión de Cristo, encontramos de todo, un encuentro de sentimientos. Y teniendo este tipo de eventos, yo creo que nosotros seguimos creciendo como católicos, creciendo con la Virgen, y eso es muy importante, y vamos a seguir apoyando, muy atentos nosotros, porque hemos sacado el primer lugar, y solamente me acuerdo de tanta gente que ha pasado por este coro, que ha pasado por los 3 coros de la Iglesia de Todos los Santos, por niños, por el coro de la Misa de la Noche también, porque si no fuera por todos nosotros, por los 3 coros, de repente nosotros no hubiésemos llegado a este premio. Bueno, yo quiero simplemente mandar un saludo a la comunidad Manassas, porque gracias por todo el apoyo, y tenemos que seguir creciendo, tenemos que ser santos, tenemos que crecer en la fe. Muchas gracias, Iván, muchas gracias por participar. Javier está aquí, es el director de Parroquia Santa Bernardá, se ganó el segundo lugar. Cuéntenos, ¿qué le pareció este evento? Bueno, yo sé que cuando nos invitaron, sé que va a ser un trabajo fuerte para todos, y así que les pido que llegara a cada ensayo, que sea todo lo posible para nosotros, para Dios, y para hacer lo mejor que pudimos hacer, y creo que lo logramos. ¿Cómo se siente haber ganado el segundo lugar? Bueno, me siento muy bien, me siento orgulloso. Yo sé que ahora ya quiero disfrutar de este momento, porque bueno, para ganar no fue el objetivo, fue para Dios. ¿Considera que este tipo de eventos deben de tomar más fuerza, más agua en nuestra comunidad? Exactamente, sí, yo creo eso, porque claro, cantar ahora para la iglesia es una cosa, pero cuando hay una competencia, ¿no?, un concurso entre otros coros, ahí se realiza cuál esfuerzo se puede tomar en cada iglesia, en cada parroquia, ahí sí se puede enamorar más de Dios. Bueno, muchísimas gracias y por participar. Continuamos grabando experiencias con los directores del coro. En esta ocasión estamos con Gustavo del Valle, que es director del coro de San Luis. Cuéntanos, Gustavo, ¿qué le pareció esta actividad? Pues ha sido una muy bonita experiencia. Creo que ha habido diferentes eventos, hemos visto de coros con bastantes integrantes, y también hemos visto otros coros no con otros integrantes. Sin embargo, todos alaban y le cantan a Dios de una manera muy singular, y esperemos de que esto motive a las demás personas que sienten ese talento de cantar, que se motiven, pues ya que esto más que una competencia sabemos que lo hacemos para Dios, así que todos somos ganadores. Muchísimas gracias. Iván, pues ahí está las experiencias que tenemos, algunas, y pues solo para recalcar la gente que no escuchó o que no estuvo ahí, los ganadores de esta competición. El primer lugar fue para la parroquia el coro de Todos los Santos de Manassas, Virginia. El segundo lugar fue para el coro de la parroquia de Santa Bernadette en Springfield, Virginia. Y el tercer lugar fue para el coro de la parroquia de San José en Herndon, Virginia. Hay algunos videos que se pueden ver en la página de Facebook, Escuela de Liderazgo Santa María. Ahí pueden ver algunas fotos, pero si tienen algunas fotos, pueden compartirlas a través de la página, o mandarlas a escuela de liderazgo santamaria@gmail.com. Iván. Sí, la verdad que la competición estuvo pues reñida, ¿no? Parece que como dijo el
uno de los que entrevistaron o uno de los que dio la experiencia, que parecía que iba a ser un trabajo fuerte, el eso de prepararse, y bueno, al final se ven los resultados, pero me imagino que fue algo difícil para los jueces. Estuvieron 3 jueces, estuvo muy ameno, había pues de todas las edades personas, y gracias a Dios llegaron bastantes personas. Sí, yo creo que se cumplió el objetivo principal, ¿no? Al que por el cual se organizaba este evento, que era recaudar fondos, y además pues tener una convivencia, ¿no? Con los coros, con los diferentes coros de la diócesis, y se dio a conocer todos, a lo que escuchaba, parecían muy contentos tanto los coros como los asistentes y los que participan en la escuela, ¿no? Así como los adolescentes, todo, o sea que todos los objetivos se lograron, gracias a Dios, y se dio a conocer pues más de los coros de liturgia, ¿no? Que hay, como lo dijo, me parece que Iván, que hay que o no sé si lo dijo Iván, pero hay que tomar más en cuenta ese tipo de música en los coros de liturgia. Y vamos adelante con otras 2 experiencias más, Iván. Adelante. Muy buenas noches, estamos con la señora Ramona, ella es del grupo del coro de la iglesia de San Bernadette. San Bernadette. Ustedes obtuvieron el segundo lugar en esta competición de coros, ¿verdad? Sí, gracias a Dios, un honroso segundo lugar, y le agradecemos mucho a Dios porque Él nos ha regalado esta oportunidad de poder honrar su santo nombre a través de la alabanza. ¿Qué le pareció que haya sido como una competencia? Porque eso es lo que era, una competición coral. Yo me siento muy contenta, muy feliz por haber participado todos juntos, porque representamos nuestra parroquia, San Bernadette, y todos hicimos un esfuerzo de practicar mucho, y gracias a Dios pues es para gloria de Dios lo que hemos logrado, y nada más pues siempre siguiendo practicando para mejorar cada día más y mejor. Algo que usted les dé un consejo a los que nos están escuchando, tal vez a las futuras generaciones. El mejor consejo sería en que si alguien se siente llamado a la alabanza, se siente el deseo de estar alabando a Dios, eso es algo maravilloso, porque lo hacemos para gloria de Dios. Y es un don que Dios nos da, y los dones que Dios nos regala tenemos que ponerlos a trabajar, porque si no los trabajamos, Dios nos va a pedir cuenta de ello, y si nosotros no ponemos a trabajar esos dones, entonces ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hacerlo. Es un llamado que Dios nos da a cada uno de nosotros cada día, y es muy importante para todas las generaciones, tanto jóvenes como adultos, todos estamos llamados a servir a Dios en todos los ángulos de la vida. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Rodríguez, yo soy el director de música del grupo EPTA y director de Providencia Records. He invitado a participar como jurado en la competición de coros litúrgicos. Creo que es algo que era necesario en esta área, ya que es un reto para los coros. Usualmente los coros se puede ser rutinario cada domingo estar yendo a misa, pero un lugar así donde el coro está enfrente en el escenario y los ojos están en el coro y en los músicos es siempre un reto. Me ha parecido excelente el trabajo de todos estos coros, y yo creo que más que todo, si es algo que podemos continuar en el área, va a ser que va a ayudar a los coros a tomar ese impulso a querer mejorar, porque siempre en la música siempre hay un poquito que se puede mejorar, ¿sí? Y sobre todo animar a jóvenes y otras personas a involucrarse con sus talentos en nuestras iglesias. Pues ahí está, Iván, las experiencias, alguna del jurado, que pues como habías dicho fue difícil la decisión de escoger los ganadores, pero ya también lo están pidiendo para el próximo año, o no sé cada cuánto se vaya a hacer, pero ya están pidiendo que se siga haciendo esta actividad por el gran beneficio que tanto los coros como las demás personas pues vieron de esta competición coral. Así que se tiene tarea para la organización del próximo, Iván. Pues sí, la verdad que yo creo que muchos quedaron con las ganas
y mucho es lo que se aprende, ¿no? En lo personal, a mí, al escuchar los coros, es verdad, lo decía Iván y tú lo mencionabas, que a veces vamos y no es que la misa se haga aburrida o la participación de los coros sean aburridas, sino que nosotros no le ponemos la atención debida. Pero al estar escuchando unas canciones, y bueno, yo que estuve ahí, te puedo decir que es algo que se siente, te da una emoción, y alguien comentaba en la reunión que da alegría ser católico, porque se habla de la Virgen, se habla de Dios ahí en las canciones. Entonces pues qué alegría ser católico, y es que pues tristemente va a ser una vez al año, ¿no? Pero que no se nos enfríe esto a los que fuimos, para apreciar la música. Y yo creo que muchos de los coros también han ganado, no solo los que ganaron el premio monetario y por el reconocimiento, sino que han ganado porque la unión es lo más importante, y como decía la señora que de las cuales obtuvieron el segundo lugar, que es que todo el coro se unió para competir, Elizabeth. Así es, Iván. Pues mira, ya que casi estamos terminando, la semana pasada hablamos que ya comenzaríamos la campaña de la visitación. Ya estamos en el segundo día y es hasta el 7 de octubre, así que vamos a empezar. El objetivo de la campaña es el olvido de sí, así como la Virgen, estando embarazada, salió en busca y en visita a su prima Isabel. Así que no quejarnos de nada ni de nadie, y eso, por ejemplo, del clima, la comida, o cuando se tiene mucho trabajo o no se tiene trabajo. O sea, no quejarse, más bien guardarlo y entregárselo al Señor, ¿no? Y a la Virgen. Y vencer la pereza, pues también pueden ir en la página de Facebook o en la página de YouTube. Tenemos un programa que donde en la reflexión, en la parte de la reflexión, se nos habló de la campaña de la visitación. Don Antonio dio la reflexión. Pueden escucharlo, todos los programas que hay grabados en YouTube, así que el del año pasado de la campaña de la visitación está grabado en YouTube y lo pueden escuchar, o también en la página de Facebook. Y también mañana estamos celebrando el Sagrado Corazón de Jesús y después el de María. Pues todo eso ya hemos hablado, porque ya tenemos más de un año al aire, así que hay temas que pueden ir y regresar y escucharlos, y ahí están los dos temas, el de la campaña de la visitación y el de el Sagrado Corazón de Jesús, para que hagamos uso de estos programas que han sido grabados, y ahí están las reflexiones, pues porque nada cambia, ¿no? Entonces hay que comenzar la campaña de la visitación, y pues mañana adorando, y todo el mes que está consagrado, dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, Iván. Sí, y es verdad que dices que lo veamos, que lo escuchemos, pero de los 3 puntos sí que sería bueno, ¿no? Que nos comprometiéramos a vivir este mes y escoger un punto, ya sea no quejarse siempre, no quejarse, escoger lo peor para uno y vencer la pereza. Puede ser que escojamos un punto, lo vivamos. Ojalá que alguien llamara, aunque ya no hay son 9:25, ojalá que alguien llamara y que dijera, no, yo voy a hacer esto, de esos 3 puntos yo voy a tratar de vivir este punto toda esta semana o todo este mes. Pero pues aquí entre nosotros podríamos escoger algo, ¿no? A veces yo me desespero, me frustro un poco con el tráfico, y eso está dentro de mis planes, pues no quejarme, no pensar en eso y ofrecerlo. Es un ejemplo de lo que yo podría hacer. Pero también para poder lograr todo esto, pues es necesario un poco la formación, y hay una invitación para el retiro en silencio a todos los hombres. Este viernes empieza a las 8 de la noche y termina el domingo a las 10 de la mañana. Es de las actividades que tiene la Escuela de Liderazgo, es para varones de 18 años en adelante. El número a llamar es el 571-499-0812,
pueden ir a stabatmater.net y hacer el pago, y ya se quedará registrada su ficha. Elizabeth, ¿tenemos algún otro anuncio? No, es todo. Pues ya aprovecho para despedirme y pedirles pues que sigan compartiendo pues la información de este programa, que como hemos dicho, nosotros nos beneficiamos de las reflexiones de don Antonio Pérez Alcalá y del padre Javier Carralón, que pues han estado ahí constantemente ayudándonos semana a semana, pues que no se quede solo en nosotros. No sabemos el bien que están haciendo nosotros y queremos compartirlo con mucha gente más, así que no nos quedemos con eso. Hay que compartirlo, hay que hacer campaña, hay que anunciarlo, hay que decírselo a nuestros familiares, a nuestros amigos que escuchan el programa de radio, ya sea en vivo o ya sea grabado en YouTube, pero hay que propagar pues es por toda mayor gloria de Dios, ¿no? Pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, y nos vemos. Buenas noches, Iván. Buenas noches, gracias Elizabeth, y sí, recordarle a todos que las oraciones son bienvenidas para pues todos los planes que hay, ¿no? De todos los chicos, el trabajo, y especialmente en este mes, pues que la campaña de la visitación sea fecunda en los jóvenes. Les damos las gracias por habernos escuchado y los esperamos el próximo jueves. Le damos gracias a Dios y a la Santísima Virgen. Muy buenas noches. Geico presents sharing versus oversharing. Earlier this week, Claire Tippins shared a princess nickname generator, 3 pictures of her dog wearing a tutu, and 2 online quizzes, including what candy is your dream castle made of? Claire, your sharing has tipped the sugar scale and turned into oversharing. But have no fear, princess. Geico has something worth sharing with your internet kingdom, like how you could save hundreds on your car insurance just by visiting geico.com. No magic wand required. Geico, 15 minutes could save you 15% or more on car insurance.